¿Eres un patrón con REPSE y el Infonavit te ha notificado una multa del SISUB? Si es así, quédate, que este video te interesa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo el licenciado Ramos, experto en seguridad social. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante para este 2024 y nos referimos precisamente a que propiamente el Infonavit ya comenzó a notificar las multas derivadas de la omisión de presentar el SISUB. Bueno, pues vamos a empezar a dar contexto para que entremos en el detalle y así, en este caso, puedas saber qué hacer. Pues bien, efectivamente, amigos, vamos a comenzar por recordar un poquito esta parte de la informativa de contratos. Recordemos que en abril del 2021, específicamente el 23 de abril del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que tuvo por objeto dejar sin efectos lo que era el régimen de subcontratación laboral para dar paso a una nueva mecánica que se le conoció con el nombre de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. En aquel decreto, bueno, pues finalmente se modificaron muchas leyes, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del trabajo, la del seguro social, pero bueno, también se modificó en este caso la ley del Infonavit. Básicamente, el contexto de esa reforma era que todos aquellos que prestaran un servicio de los denominados especializados, consistiendo aquel en que todos aquellos prestadores de servicios que para prestar su servicio tengan la necesidad de que sus trabajadores presten el servicio en el domicilio del cliente, pues deberían en este caso de contar con un registro REPSE. Y finalmente una obligación derivada de ese registro REPSE es presentar informativas, en este caso de contratos, ante los organismos de seguridad social. Uno de ellos es la parte del Seguro Social, en donde, bueno, pues finalmente tiene su informativa, conocida como ICSOE, y el otro, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, es precisamente una informativa también de contratos, pero es básicamente ante el Infonavit, que sería el otro organismo en materia de seguridad social que, bueno, pues finalmente tiene México. Ahora bien, en este sentido, bueno, ¿qué es el SISUB? Bueno, el SISUB es precisamente el medio electrónico que va a permitir a todos los patrones cumplir con lo establecido, en este caso, en el artículo 29 bis de la ley del Infonavit. Es en este artículo que se modifica el 23 de abril del 2021 para dar a conocer una nueva obligación. ¿Cuál es la obligación? Precisamente, como ya lo comentamos, el presentar una informativa de contratos a través del SISUB. El SISUB, como ya dijimos, es el medio electrónico que va a permitir a los patrones cumplir con la presentación de esta informativa de contratos. Ahora, en este sentido, es importante comentar que esto tiene íntima relación con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, si tú eres una empresa que finalmente tramitó un REPSE, en automático te ubicarás en el artículo 29 bis de la Ley del Infonavit y por lo tanto finalmente tendrás que presentar a través del SISUB, que se encuentra pues finalmente dentro del portal de la página, en este caso del Infonavit, dentro del portal empresarial, tendrás que cumplir con esta obligación. Ahora, ¿cuándo se debe de presentar esta obligación? ¿Cuándo se debe de presentar el SISUB? Bueno, el SISUB es una obligación que se deberá de presentar de manera cuatrimestral y básicamente esto pues está homologado con la obligación del ICSOE en materia de seguro social y prácticamente son 3 momentos en los que hay que cumplir con esta obligación a lo largo del año. El primero es que el trimestre que va de enero a abril tendrás que presentarlo entre el 1 y 17 de mayo a más tardar. El segundo cuatrimestre, que corresponde en este caso de mayo a agosto, se tendría que presentar a más tardar entre el 1 y 17 de septiembre. Y así el último cuatrimestre, que correría de septiembre a diciembre, que correspondería al tercer cuatrimestre del año, se tendría que presentar a más tardar entre el 1 y 17 de enero del año siguiente. Ahora bien,
Como toda obligación fiscal, pues finalmente el hecho de no cumplirla trae consigo pues una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que pueden tener los patrones en caso de no cumplir con la presentación de su informativa de contratos a través del SISUB? Bueno, pues es que el Infonavit podría notificarle a los patrones una multa por no cumplir con esta obligación de presentar la informativa de subcontratación. Y esto conllevaría a una multa que puede ir de 251 veces la UMA hasta 300 veces UMA. Esto obviamente sabemos que no es una cantidad menor. De hecho, pues una de las características que tuvo precisamente esta reforma en este caso es que se incrementan en mucho las multas por la omisión de presentar esta informativa, en este caso de contratos. Ahora, a lo largo de todo este tiempo, desde 2021 a la fecha, el Infonavit pues manejó un cierto periodo de convivencia a través de la cual pues en su momento, por ejemplo, cuando esto pues ya entró en vigor, que entró en vigor prácticamente al día siguiente de la publicación de este decreto, que fue el 24 de abril, pues cuando se cumplió con la obligación de presentar, pues el Infonavit mandaba correos electrónicos dirigidos en este caso a los patrones para hacerles el recordatorio de que no habían cumplido con la presentación de su informativa de contratos. Esto era pues a nivel exhorto, como lo estamos viendo en pantalla. Simplemente le decía al Infonavit vía correo electrónico: oye, ya identifiqué que tú eres un patrón, que finalmente cuentas con un REPSE. Les decían incluso que finalmente desde cuándo tenían el REPSE, porque hay que recordar que una de las principales características que se tuvo con esta reforma, en este caso de REPSE, de prestación de servicios especializados, es precisamente la íntima comunicación que iban a tener estas principales cuatro autoridades, que vendría siendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con respecto al Infonavit, con respecto al Seguro Social y también con respecto al Servicio de Administración Tributaria. Bueno, en este sentido, se empezaron a mandar exhortos, como es el que vemos en pantalla, simplemente a nivel recordatorio de que ya se había cumplido el plazo para presentarlo, y bueno, pues el Infonavit había detectado en su caso pues que no se había cumplido por parte del patrón. Le hacían obviamente el recordatorio de cuál es el fundamento de la obligación y por lo tanto simplemente le exhortaban a cumplir con ella. Posteriormente, y bueno, pues ya tiempo después, a partir de 2023, ya el Infonavit incrementó, en este caso, la vigilancia del cumplimiento de esta obligación. Y finalmente, en lugar de mandar exhortos por correo electrónico, lo que comenzaron a llegar son requerimientos formales. Estos requerimientos formales, donde, bueno, incluso eran notificados directamente a los patrones en papel, pues tenían en este caso la característica de que le avisaban, obviamente ya con una fundamentación muchísimo más robusta, indicando la fecha desde la cual el patrón al cual le notificaban el requerimiento de obligaciones omitidas, desde cuándo era un patrón obligado o un patrón al cual se le había autorizado un REPSE. Le decían, en este caso, con todo detalle, el fundamento de esta obligación y cuáles eran las declaraciones informativas de subcontratación a través del SISUB que había omitido. Ahora, una de las características que tenían estos requerimientos era que no solamente se tenían que solventar solamente con la presentación del SISUB omitido, sino que era importante dejar evidencia por escrito a través de un escrito libre dirigido al Infonavit, que se acompañara con el requerimiento para que el Infonavit, en este caso, pudiera dar por cumplimentado, en este caso, la obligación omitida que se hizo a través del requerimiento. Era muy importante que, bueno, en estos requerimientos se le daba un plazo a los patrones y en muchos casos los patrones lo único que hicieron era cumplir con la obligación de la presentación del SISUB en tiempo, pero finalmente algunos de ellos no contestaban
el requerimiento por escrito con la evidencia de que ya habían cumplido. Algunos decían, bueno, si es una obligación, en este caso, que se puede presentar de manera electrónica, pues es claro que si yo lo presento a través de la plataforma de la autoridad, en este caso el Infonavit, pues el Infonavit pues era claro que ya debería de tener registrado. Y bueno, digamos que en este sentido sí, efectivamente, el Infonavit, claro que ya tiene registrado el cumplimiento, pero no debemos olvidar que fue en este caso por virtud del requerimiento. Y en ese sentido era muy importante dejar constancia por escrito de que se había cumplimentado con, en este caso, el CISUB, ¿ok? El CISUB que se había omitido en su momento. Y bueno, pues para esto se tenía que tener la evidencia de que estos patrones habían, en este caso, presentado un escrito ante el Infonavit con su sello respectivo y anexando los acuses de presentación de los CISUB omitidos. Pues bien, finalmente ya a 3 años de que iniciara lo que viene siendo esta reforma en materia de prestación de servicio especializado, pues finalmente ya empiezan a llegar las multas. Ahora sí, el Infonavit, bueno, pues en primera instancia mandó recordatorios, posteriormente ya en este caso requerimientos formales y bueno, pues lo último que tenemos para este año 2024 es que el Infonavit a nivel nacional ya está notificando multas. Y están notificando multas incluso de omisiones desde 2021. Hemos visto patrones que finalmente le han notificado pues prácticamente el CISUB que correspondería en este caso al tercer cuatrimestre del 2021, los 3 cuatrimestres de 2022, los 3 cuatrimestres en este caso de 2023, es decir, ahí prácticamente irían 7 y obviamente, pues como lo vamos a ver ahorita, pues la multa en este caso pues no es tan pequeña. Esto quiere decir que el oficio de multas puede llegar por cada omisión, es decir, en un oficio, en un crédito fiscal derivado de la multa por omitir la presentación, en este caso del CISUB, en caso de que hayan tenido, vamos a suponer, 2 incumplimientos, les van a notificar 2 oficios de multa. Y obviamente, bueno, la multa en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, bueno, pues es de 24,151 pesos con 22 centavos, pues finalmente, que es lo que corresponde al valor de 251 veces la UMA en la fecha en la que se presentó la infracción, es decir, en la fecha en la que se omitió la informativa de subcontratación, en este caso que se debió de haber cumplido. Ahora, hay una cuestión muy particular que finalmente estos actos administrativos, estas multas, estos créditos fiscales que están notificando, en este caso el Infonavit a nivel nacional, no se notifican propiamente de manera personal por virtud de algún citatorio, donde finalmente, en caso de no encontrarse el representante legal, pues finalmente citan al día siguiente y bueno, al día siguiente lo pueden atender en caso de que volviera a no encontrarse el representante legal, en caso de ser persona moral, o el patrón, en caso de ser persona física, pues pudieran en este caso notificarlo con quien se encuentre en el domicilio fiscal. En este caso, y una de las principales preguntas o inquietudes es ¿cuál sería la validez de que el Infonavit está mandando estos documentos a través de, en este caso, pues correos? Bueno, hay que recordar que de conformidad con el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales al momento de notificar, pues finalmente actos administrativos, como puede ser esta multa, lo puede hacer básicamente a través de buzón tributario, que bueno, pues en este caso no tendría relación si estamos hablando de cuestiones de Infonavit, personalmente, que es
cuándo aplicaría el supuesto del citatorio, la aplicación del 137 del Código Fiscal de la Federación, etcétera, etcétera. O también la fracción primera del 134 del Código Fiscal de la Federación le da la posibilidad a las autoridades fiscales, dentro de ellas el Infonavit, también de notificar los actos administrativos a través de correo certificado con acuse de recibo. De hecho, pues básicamente pues el correo certificado con acuse de recibo que pues debería de tener valor legal es el que correspondería al Servicio Postal Mexicano, porque finalmente hay una ley del Servicio Postal Mexicano en donde finalmente pues llega el servicio de mensajería de, en este caso, Cepomex, de Servicio Postal Mexicano, entregan en un sobre el documento y la persona que lo reciba pues tendrá en este caso la obligación de firmar de recibido, ¿no? En este sentido, bueno, propiamente como tal, sí existe la posibilidad por parte de las autoridades fiscales, en este caso del Infonavit, de notificar actos administrativos, en este caso multas, a través de un esquema que puede ser diferente al de buzón tributario y puede ser diferente al de una notificación personal. Esto, básicamente, el Infonavit, lo que hemos visto en muchos casos a nivel nacional, es que manda, en este caso, por correos, la notificación de estas multas. Entonces, simplemente cuidando que se cumplan con las formalidades del correo certificado con acuse de recibo, pues digamos que no existiría como tal un vicio, digo, a reserva de checar y verificar a mayor profundidad la mecánica de el envío de ese correo certificado con acuse de recibo. Ahora bien, como podemos ver, bueno, pues esto básicamente lo manda la Gerencia Senior de Fiscalización, está identificado con un número de oficio, el Registro Federal de Contribuyentes, va dirigido al patrón, donde pues también está en este caso el domicilio fiscal y el número de registro patronal. Como podemos ver, bueno, aquí existe una fundamentación y motivación muchísimo más robusta que lo que ya tenían en este caso los exhortos que empezaron a notificar en este caso a los patrones en 2023. Y finalmente, dentro del contenido, vamos a revisar el contenido íntegro de una multa que ha estado llegando. Bueno, es precisamente que el Infonavit explica que la persona físico-moral a la cual en este caso se le está notificando esta multa, bueno, se encuentra inscrito en el padrón, en el registro de prestadores de servicios u obras especializadas, también conocido como REPSE, y lo cual en este caso indica el Infonavit que esto se conoció con información que proporcionó otra autoridad. ¿Qué otra autoridad? Pues es precisamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? En este sentido, el propio documento establece que esto en función de lo que establece el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y relacionado con el artículo 29 bis de la Ley de Infonavit, que ligándolos, pues prácticamente se llega a la conclusión de que cualquier patrón que esté inscrito al REPSE se ubicará en el supuesto que establece el 29 bis de la Ley de Infonavit, donde pues prácticamente nos establece que las personas físicas o morales que se encuentren registradas en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, y aquí es donde viene la obligación, deberán de proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate. Y bueno, pues finalmente aquí nos establece qué datos se deberán en este caso de informar. Ya directamente en el aplicativo, bueno, pues esto se materializa a través de 3 archivos en Excel, que se le conoce en el medio como archivos layout, donde, bueno, pues está la información de, en este caso, los contratos, de los trabajadores. Básicamente son 3 archivos, en este caso en Excel, que se tendrán que subir, y también pues algunos archivos básicamente en PDF, y que con esto se va a cumplir en la presentación de esta informativa de subcontratación. Ahora,
Una cuestión que también es importante es que la autoridad, continúa diciendo que en virtud al fundamento anterior de que por un lado ya explicó la autoridad que detecta a este patrón con inscripción al REPS y que por lo tanto se ubica en el supuesto del artículo 29 bis de cumplir con la obligación de informar la subcontratación de manera cuatrimestral, se le informa en este caso al patrón que le notifican la multa que el Infonavit detectó que no proporcionó la información, en este caso ante el Infonavit, no la proporcionó y establece de manera clara a qué cuatrimestre en este caso hace referencia a la multa, por qué cuatrimestre en este caso se detecta la omisión para que finalmente no quede lugar a dudas en qué periodo fue que se ubicó el patrón en la infracción. Y por lo tanto dice, pues al estar obligado finalmente a presentar la informativa de subcontratación en el ejemplo que estamos viendo en pantalla en el tercer cuatrimestre del 2022, que finalmente este patrón estaba obligado, y obviamente el Infonavit nos indica que una vez que realizó una consulta a sus sistemas, pues en este caso identifica que la persona, y aquí claramente lo dice, que no cumplió con la obligación, en este caso, que se citan prácticamente pues en los fundamentos antes invocados. Y continúa diciendo que pues toda vez que no se proporcionó esta información, esta obligación, pues hay un reglamento. Hay una cuestión importante en materia de Infonavit. Por ejemplo, si hacemos una analogía con el Seguro Social, todo lo que viene siendo las infracciones y sanciones o multas están establecidas en la propia ley, en este caso del Seguro Social. En el caso del Infonavit, no. En el caso del Infonavit, todo lo que vienen siendo las infracciones y sanciones o infracciones y multas tiene un reglamento, en este caso, que enlista todos los supuestos, y este reglamento es precisamente el reglamento para la imposición de multas por incumplimiento de las obligaciones a la ley del Infonavit y obviamente y sus reglamentos. Prácticamente, pues aquí nos establece, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, primer párrafo, en la fracción 18, en este caso, que en términos generales, pues aquí nos establece que se considera infracción el no cumplir con la información que se solicite, en este caso, en la ley, en el plazo establecido. No no hace referencia específicamente al ICSOE, sino lo que nos dice esta fracción de este reglamento para la imposición de multas de la ley Infonavit, de este artículo 6, es básicamente si tú finalmente la ley dispone una obligación, un plazo, y tú no cumples con ello, pues finalmente te ubicas en este supuesto. Y por lo tanto, pues aquí la multa, obviamente, en este caso es de 24,151 pesos con 22 centavos, considerando que es una multa del 2022, específicamente del tercer cuatrimestre del 2022. ¿Y esto por qué es importante? Porque finalmente el monto de la multa se va a considerar no en la fecha en la que se notifique la multa, sino en la fecha en la cual se generó la infracción. Si finalmente la infracción o la omisión de no haber presentado el SISUB se dio en el tercer cuatrimestre del ejercicio 2022, pues con base precisamente en el valor de la UMA de este ejercicio, el ejercicio 2022, es que se estará realizando, calculando el monto de la UMA. Aquí, dentro del propio oficio, nos establece cuándo se publicó la UMA, que en este caso se está considerando para el cálculo de esta multa, cuál es el monto, que en este ejemplo es de 96 pesos con 22 centavos, la UMA que se publicó, lo que es en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del 2022, aquí pues nos establece cuál es el fundamento de lo que viene siendo la parte de la ley para determinar el valor de la UMA. Y pues finalmente esto es
importante porque, por ejemplo, hay patrones que la multa no es igual porque, por ejemplo, tienen incumplimientos en cuatrimestres de 2022, donde el valor de la UMA era 1, y finalmente tienen también incumplimientos de 2023, donde el valor de la UMA se incrementa, y finalmente, aun y cuando la determinación de la multa sea del mismo número de UMAs, de 251 veces la UMA, obviamente por virtud del incremento de la UMA de 2022 con respecto a 2023, la multa también se incrementará. Entonces es algo que finalmente se debe de contemplar. Ahora, hay una cuestión muy importante también que nos deja ver el documento, y es que precisamente en caso de que tú seas de aquellos contribuyentes que finalmente les haya notificado una multa, es muy importante que tomes en cuenta que el hecho de que incluso tú llegues a pagar la multa, esto no te va a liberar de cumplir con la obligación omitida. Es decir, tú puedes decir, ya me notificó el Infonavit, pues en este caso, una multa por no haber presentado mi informativa de subcontratación a través del SISUB. Bueno, pues son, en el ejemplo que estamos poniendo, 24,000 pesos y fracción, bueno, los pago. Ok, pero finalmente, ¿qué es lo que puede suceder? Si tú no cumples con la obligación, en este caso, de presentar la informativa de subcontratación omitida o por la cual se derivó la multa, en este caso, el propio documento establece que puedes tener una nueva multa, una multa por reincidencia. Y esto es muy importante que lo tomes en cuenta porque, por lo regular, la experiencia nos indica en materia fiscal que cuando hay una multa por reincidencia, en muchas ocasiones ya no es la mínima. Recordemos que el rango para imponer las multas en esta materia es de 251 veces la UMA hasta 300 veces la UMA. Entonces puede tener la posibilidad de que una multa por reincidencia sea de un número mayor a la mínima, que es de 251 veces la UMA. Entonces es muy importante que lo tomes en cuenta. Ahora, bien, ¿qué es lo que pasa si finalmente tú decides pagar la multa? ¿Qué hacer en este caso para pagar la multa? Y esto lo comento porque incluso a través del propio portal, en este caso del Infonavit, hay algunas líneas de captura o líneas de pago que se pueden generar, pero en este caso el propio documento establece que, bueno, si el patrón decide pagar, en este caso la multa, lo va a tener que hacer mediante un recibo de pago. Este recibo de pago, ¿dónde se tramita? ¿Quién lo genera? Bueno, el propio documento nos establece que esto se debe de tramitar en las oficinas de gerencia senior de fiscalización del Infonavit, que corresponda a tu domicilio fiscal. En cada estado, bueno, pues hay delegaciones del Infonavit en donde, bueno, pues finalmente hay, en este caso, ventanillas de la gerencia senior de fiscalización. Deberías de llevar este documento, el documento notificado de la multa del SISUB, para que finalmente ellos te tramiten el recibo de pago con el cual, bueno, pues podrás en cualquier institución bancaria cubrir su monto. Ahora, acá hay una cuestión que también pues me parece relevante. ¿Cuál es el plazo que tienes para pagar la multa? Bueno, el plazo que tienes para pagar la multa es de 45 días hábiles. Ahora, estos 45 días hábiles, ¿a partir de cuándo son? Bueno, estos 45 días hábiles se cuentan a partir del día siguiente, aquel en que surte efectos la notificación. A partir de aquel en que surte efectos, a partir del día siguiente, aquel en que surte efectos la notificación. Ahora, una cuestión que desde mi punto de vista, esa es la razón por la cual el recibo de pago lo debes tramitar directamente en las oficinas del Infonavit, específicamente en la gerencia senior de fiscalización, es que si tú decides pagar la multa dentro del plazo de 45 días, vas a tener derecho a una reducción de la multa. ¿De cuánto? Del 50%. Lo cual, obviamente, pues para la aplicación de esta reducción, pues en este caso, esa es la razón por la cual, bueno, desde mi óptica es que se tiene que hacer de manera presencial la solicitud del recibo de pago para que en este caso tú solicites la aplicación del beneficio de la reducción del 50%. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso si tú
no lo pagas dentro de los 45 días que indica el documento de multa, pero finalmente sí lo quieres pagar. Bueno, en este caso, lo que nos indica el documento es que si tú decides pagarlo posterior a los 45 días hábiles, pero antes de que te notifiquen un mandamiento de ejecución o un requerimiento de pago con mandamiento de ejecución, entonces sí tendrás derecho todavía a una disminución, ya no del 50%, pero sí de un 25%. Esta parte es muy importante porque pues prácticamente estamos hablando ya de que cuando es fuera del plazo de los 45 días hábiles que marca el documento, en cualquier tiempo el Infonavit tendría la posibilidad, en este caso, de iniciar cualquier acción de cobro coactivo a través del inicio de un procedimiento administrativo de ejecución. Y en este caso, bueno, pues la experiencia nos indica que en el caso del Infonavit, pues no acostumbra mucho a iniciar procedimientos administrativos de ejecución donde haga la extracción de bienes, sino prácticamente el Infonavit con mucha más frecuencia que el Seguro Social, pues la experiencia indica a que realiza congelamientos de cuentas bancarias. Entonces, imagínense que la multa, como el ejemplo que vemos, es de 24,000 pesos y tengas, en este caso, en tu cuenta, vamos a suponer 24 millones de pesos, pues finalmente podrías correr el riesgo de que te hagan embargo o congelamiento de cuentas bancarias. Entonces, por eso es muy importante que más allá de que sepas que tienes la posibilidad de pagarlo aún después de los 45 días hábiles, el propio documento nos hace la advertencia de que ya en cualquier momento el Infonavit estaría en plena aptitud legal de iniciar un embargo. Ahora, esto también tiene una consecuencia. Recordemos que de acuerdo con los lineamientos publicados desde el 24 de mayo del 2021, así como los que se publicaron en febrero del 2023 y los últimos que se publicaron el 21 de febrero de este 2024, pues se establecen en este caso las reglas y condiciones para que la autorización al REPSE sea revocada o tengas una cancelación de tu REPSE. Y una de estas causales es que si tú no vas al corriente, en este caso, con tus obligaciones en materia de seguridad social. Esto quiere decir que si tú no pagas la multa en tiempo y dejas que la multa genere un crédito fiscal firme, en automático, por virtud, en este caso, de lo que establece el último párrafo del artículo 29 bis de la ley de Infonavit respecto a que tiene comunicación constante con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, finalmente el Infonavit le informará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que tu opinión de cumplimiento para Infonavit es negativa y en función de esto puedas ubicarte en el supuesto de las reglas al REPSE, en donde dicen que si tú en este caso no estás al corriente con tus obligaciones o cuentas con una opinión negativa, en este caso la causal o la consecuencia es que tu REPSE sea cancelado. Entonces, pues lo peligroso de esto, más allá de que finalmente tú puedas volver a tramitar otro REPSE, que en ese sentido también las reglas no prohíben a que finalmente tú puedas hacer un nuevo trámite de REPSE, es precisamente que en el plazo finalmente en el que se te canceló hasta el plazo o la fecha en el que se te otorga uno nuevo, el punto aquí es que toda la facturación que si tú eres el prestador y la estás emitiendo con tu cliente, para tu cliente caería en una causal del artículo 15D del Código Fiscal de la Federación en relación a que esta facturación no sería ni deducible ni acreditable para el beneficiario de los servicios especializados, lo cual, bueno, pues puede ser un problema bastante grave. Ahora, otra de las cosas que también se nos comenta en este documento es que si no se paga, en este caso, la multa dentro de los 45 días hábiles, pues prácticamente cuando tú la llegues a pagar, pues se va a tener, en este caso, que incluir por pago extemporáneo una actualización. ¿Okay? Que también, pues, finalmente, pues eso incrementaría, en este caso, el monto de lo pagado. Ahora,
Otra de las cosas que en este caso nuevamente hace la advertencia es lo que comentábamos. Si finalmente no se paga esta multa dentro del plazo de 45 días hábiles, ya de aquí, en este caso, la autoridad, el Infonavit, está advirtiendo que lo puede exigir, va a poder exigir el pago. ¿Cómo lo va a poder exigir? A través del procedimiento administrativo de ejecución. Y como ya comentábamos, en este caso, el Infonavit, la experiencia nos indica que con mayor frecuencia está haciendo congelamientos o embargos de cuentas bancarias. Otra de las cosas que también debes saber es que la multa como crédito fiscal, finalmente, por disposición de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, toda autoridad fiscal está obligada a que dentro del propio acto administrativo se indique cuál podría ser el plazo, la instancia, en este caso, y el medio de defensa en caso de que el patrón decida interponer un medio de defensa. Y bueno, pues aquí básicamente lo que establece también el oficio de multa, el crédito fiscal de multa por la omisión de haber presentado el SISUB, es precisamente que si en este caso el patrón decidiera interponer un medio de defensa, de acuerdo con lo que establece el artículo 52 de la ley de Infonavit, pues básicamente aquí podría interponer un recurso de inconformidad. ¿Dónde se fundamenta el recurso de inconformidad en materia de Infonavit? En el reglamento de la Comisión de Inconformidades del Infonavit. Básicamente, aquí, ¿cuál sería el plazo para interponer este recurso de inconformidad? El plazo sería de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación. Y en este caso, también, pues bueno, ¿cuál sería la siguiente instancia? Bueno, la siguiente instancia es que, pues de conformidad con el artículo 54 de la ley del Infonavit, el recurso de inconformidad es una instancia optativa, que no es necesario agotarla. Si finalmente la empresa quisiera irse directamente a la siguiente instancia, sería el juicio contencioso administrativo. Y en este caso, prácticamente, ¿cuál sería el plazo para presentar un juicio contencioso administrativo para, en este caso, atacar esta multa? Sería dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación. Y obviamente, pues aquí no sé que puede ser en la vía tradicional o a través del sistema de juicio en línea, que quiere decir que hay defensa para este tipo de créditos fiscales o actos administrativos. Sí, en resumen son dos. Sería un recurso de inconformidad en términos del reglamento de la Comisión de Inconformidades del Infonavit, con un plazo de presentación de 15 días hábiles. Es un documento que se presentaría en papel. Y la otra alternativa es presentar una demanda de nulidad o juicio contencioso administrativo, para lo cual el patrón tendría un plazo de 30 días hábiles para presentarla. Ahora, hay en este caso algo que es muy importante. Si en este caso el patrón, bueno, pues decidiera solicitar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, se tendría que garantizar el interés fiscal. Hay una cuestión muy importante, que si el patrón en este caso decidiera irse y agotar la instancia del recurso de inconformidad, no estará obligado a garantizar el interés fiscal. ¿Qué es garantizar el interés fiscal? Bueno, pues es demostrarle, en este caso a la autoridad, de que en caso de que se pierda la controversia, el patrón tiene con qué para hacer frente con ese adeudo. Y por lo tanto, bueno, pues alguna de las alternativas que nos establece el Código Fiscal de la Federación es, por ejemplo, una fianza o a lo mejor un bien, que la evaluación de este bien pues más o menos pues, corresponda en este caso a el valor del crédito. Sin embargo, en el caso del recurso de inconformidad, no será necesario garantizar en este caso el interés fiscal. Sin embargo, en caso de que el patrón acuda a juicio de nulidad, ahí sí será obligación tramitar una garantía. ¿Para qué? Pues para la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, que claramente nos lo indica aquí el documento.
Y bueno, pues como verán, en este caso, pues al final se firma, en este caso por el funcionario del Infonavit, en este caso es el gerente senior de fiscalización del Infonavit, y pues con esto pues prácticamente pues ya tendremos todo el escenario prácticamente de lo que corresponde a esta multa. Pues bien amigos, esperemos que todo lo comentado para efectos de la multa de el Infonavit por la omisión de cumplir con la presentación de las informativas de subcontratación a través del SISUB, y en caso de que tú te ubiques en este supuesto, pues esta cápsula te haya dado más elementos, te haya ampliado el horizonte para saber qué es lo que puedes hacer, cómo en este caso lo puedes enfrentar, y obviamente, bueno, pues en caso de requerir apoyo o tengas alguna duda, pues siempre puedes contar con el apoyo de los expertos. En este caso, aparecerán los datos al final del video. Pues bien amigos, si crees que esta cápsula fue de utilidad o consideras que puede ser de utilidad a alguien que tú conozcas, pues te invitamos a que la puedas compartir, a que te suscribas a nuestro canal, a que le des clic a la campanita para que estés pendiente de las siguientes cápsulas con información importante y relevante como la que te presentamos el día de hoy. Y bueno, pues por último, recuerda que si quieres estar informado, es muy importante que estés conectado. Hasta la próxima.